Muy buenos días. Hoy nos compete desarrollar la segunda parte de la evaluación de la asignatura Análisis de Estados Financieros, en la cual vamos a realizar primeramente un análisis cualitativo respecto de los antecedentes y de la situación de nuestra empresa, que es Sudán Hilo, y también un análisis cuantitativo respecto de sus principales razones financieras. En primer lugar, antes de realizar el análisis cualitativo y cuantitativo, es preciso dar ciertos antecedentes para entender de mejor manera la situación en la que se encuentra la empresa, donde en primer lugar, en el verano del año 2013, la señora Rusla Ila, la cual es la gerente general de esta empresa, recibe un llamado por parte del ejecutivo, el cual trabaja con esta empresa desde los inicios, diciendo que se encontraban en un lugar poco favorable, donde era muy probable que no se les otorgara ciertos beneficios ni créditos por parte del banco a esta empresa debido a su situación financiera. Cabe destacar que la inteligencia o más bien los conocimientos respecto al área financiera son muy básicos por parte de la empresa. Inició sus actividades en el año 1993, después y luego de una alianza con un empresario quiqueño denominado el Gran Jordan, quien incentivó a la señora Ruslaila, quien en primer lugar estaba invirtiendo de manera tímida, a poder invertir a mucho mayor rasgo, cubriendo actualmente el 70% de las carnicerías que operan en la capital. Cabe destacar que Sudán Hilo es una empresa sociedad anónima abierta. Esto quiere decir que es transada en la bolsa. Por lo tanto, la empresa está expuesta permanentemente al escrutinio público y de cierta manera lo obligan a hacer los procesos de manera limpia y correcta. Y además de ser auditoreados de manera constante. Es una empresa comercializadora de carne, donde este tipo de firma es bastante complejo de manejar. Esto se debe principalmente a que el stock que maneja no puede perder la cadena de frío. Por lo tanto, todos los días uno tiene que controlar los grados de temperatura de los sistemas frigoríficos. No es necesario contar con personal altamente calificado para poder mantener a temperatura exacta las máquinas. Pero también es súper importante que al momento de repartir a nuestros clientes necesitamos vehículos frigoríficos también para, obviamente volviendo al mismo punto, no perder la cadena. En este caso se genera cuando el ejecutivo del banco, el cual ha operado desde los inicios de la empresa, informó al gerente general que en la última evaluación salió negativo. Esto se traduce a que encuentra en una posición bastante lejana en cuanto a la posibilidad de obtener algún crédito. Por lo tanto, pone en una situación bastante compleja a nuestra empresa. Con respecto a la cartera de clientes, es bastante amplia, alcanza un 70% de Santiago. Esto quiere decir que la mayoría del mercado prefiere a Sudán Hilo. En cuanto a los conocimientos financieros de la empresa son bastante básicos y esto es un problema muy grande, por lo cual la gerencia está en una desventaja terrible versus a la competencia. Por lo tanto, algunos procesos de gerencia y los respectivos cumplimientos del objetivo de la empresa se ven bastante. El abastecimiento de la mercadería lo obtienen principalmente de Argentina y Paraguay. Con los proveedores han tenido una muy buena relación comercial durante largos años. Por lo tanto, tienen beneficios tales como muy buenos precios. Por lo tanto, tienen cómo poder hacer frente a su competencia. Para continuar con el tema del análisis cualitativo, en segundo lugar es preciso dar los antecedentes respecto del sector industrial en donde se desenvuelve la empresa Sudán Hilo. Para esto se indica que la competencia ha venido en un progresivo crecimiento, lo cual va a repercutir en que los precios no aumenten, sino que se estanquen y por ende que los costos aumenten. A través de esto se va a requerir para la empresa un mayor esfuerzo para que sus resultados operativos sean igual a cero. Por consiguiente, la empresa se vuelve mucho más dependiente de una ayudantía financiera por un ente externo, en este caso el banco, lo que va a obligar a la firma a ser altamente eficiente en el uso de los recursos provenientes de la deuda. Finalmente, cabe resaltar los antecedentes respecto a la economía nacional e internacional, donde en cuanto a esto se encuentra en una crisis. Ya, eso borraron. No, o sea, eso lo borramos. Ya. En tercer lugar, y finalmente, cabe destacar los antecedentes respecto a la economía nacional e internacional,
donde en cuanto a esto se encuentra en un momento especial, dado que el mundo en sí está viviendo una crisis internacional, la cual comenzó el año 2008 y que a la fecha de hoy se ha ido agudizando cada vez más, donde en ciertos países y sectores que son potencias económicamente, como por ejemplo Estados Unidos, Europa y ciertos países de Asia, viven momentos sumamente críticos. Esto inevitablemente va a afectar al resto de los países, en lo particular a Chile, lo cual se va a traducir que para todo tipo de empresa va a ser mucho más complejo poder tomar ciertas medidas y decisiones, puesto que el nivel de endeudamiento será cada vez mayor. Por otra parte, para Chile, en el caso puntual y particular, en el mes de noviembre se realizarán las elecciones parlamentarias y presidenciales, lo cual repercute en un incentivo para el gobierno de turno a realizar un incremento en sus gastos, asumiendo así un riesgo de inflación, donde es posible que ante esto el Banco Central, tome sus decisiones y medidas y decida, por ejemplo, contraer la cantidad de dinero circulante, lo que se vería reflejado evidentemente en un incremento en la tasa de interés, para así equilibrar el sector nominal de la economía, y que por lo tanto significaría que para las empresas les va a costar mucho más caro endeudarse, por lo cual sería razonable en este momento postergar cualquier tipo de decisión de endeudamiento. Finalmente, y a pesar de todo, en el texto se entrega la información que en cuanto al desempeño económico en julio del 2013 se muestra una incipiente tendencia a la baja, lo que por consiguiente hará reaccionar, como dije anteriormente, al Banco Central en cuanto a la política de mantener la liquidez de mercado. A continuación podemos observar el estado de resultados de la empresa Sudanilo presentado en miles de dólares. Como se puede observar, las ventas y los costos de venta han ido en un constante aumento, pero aún así reflejando márgenes brutos positivos. Después de gastos operacionales y otros gastos no operacionales, se puede observar que la empresa en los años 2010 y 2011 ha tenido utilidades un tanto bajas pero no negativas, pero que el año 2012 pudo revertir teniendo utilidad neta de 59.000. Presentaremos algunas de las principales razones de liquidez, como lo son la razón circulante, la prueba ácida, la relación de caja, el promedio de inventario, promedio de cobro y otras razones de endeudamiento, como lo son el endeudamiento, la independencia financiera, la rentabilidad del patrimonio, el retorno sobre la inversión, el margen bruto y el apalancamiento. Primeramente, la razón circulante equivale a comparar los recursos de corto plazo que mantiene la firma con aquellos compromisos o deudas que tiene en el año. Así, a medida que la razón circulante aumenta, existe una mayor liquidez, por lo que significa un menor riesgo de no pago. Si bien es una forma de medir la capacidad de no pago de la firma, igual que la razón circulante, esta es más precisa, ya que mide las deudas de corto plazo con los recursos de corto plazo. Si la prueba ácida va en aumento, como acá podemos ver que ha ido en aumento por los años, la capacidad de pago de la firma disminuirá. Es decir, el riesgo de no pago de la firma irá en disminución. Como vamos a observar, la prueba ácida, si bien ha ido en aumento de 0,48 hasta 0,523, la del sector sigue siendo un 0,8, lo que quiere decir que la empresa mantiene un riesgo de no pago en relación a los índices del sector. Tenemos la relación de caja, que mide la capacidad de pago inmediata que tiene la firma en relación a su deuda de corto plazo, ya que mide el dinero disponible, que puede ser caja, banco y otros valores de fácil liquidez, con el pasivo circulante. Si los índices de la relación de caja van en aumento, este es un indicador, digamos, bueno, porque su liquidez también irá en aumento, disminuyendo el riesgo. Por otra parte, tenemos también el periodo promedio de inventario, que representa el número promedio de días que demora cada unidad que ingresa a la bodega en salir de esta para la venta. Se puede plantear que a medida que el periodo promedio de inventario va en aumento, significa que este plazo es mayor, por lo que el inventario será de mucha menor liquidez, afectando de manera negativa a la empresa. El periodo promedio de cobro, que indica los días promedio que demora la firma en cobrar cada peso que vende a sus clientes a créditos. Es decir, si el periodo promedio de cobro es mayor, la liquidez de la cartera será menor y por consecuencia aumenta el riesgo. Pasando a las razones de endeudamiento, la primera que tenemos es el endeudamiento como tal,
que compara el stock de inversiones que actualmente mantiene la firma con la deuda que está obligada a pagar. En la medida que su valor va aumentando, como se puede observar en nuestro ejercicio, que han ido en disminución, nos indica que el financiamiento de la inversión está más centrado en deudas. Es decir, por ejemplo, en el año 2012 el endeudamiento es cercano al 75,6% y del sector el 0,75%, por lo que se mantiene dentro del margen. ¿Qué quiere decir esto? Que el cercano al 75% de las deudas de la empresa son financiadas con deudas. ¿Cuál es el beneficio de que esté, digamos, mal de que esté financiado con deuda? Que genera una menor flexibilidad y por consecuencia un mayor nivel de tenemos la independencia financiera, que es el complemento de la razón de endeudamiento. Y esta mide qué proporción de las inversiones son, digamos, de carácter interno o aporte de los dueños. Es decir, a medida que la independencia financiera va en aumento, significa que la empresa está más, tiene financiamiento más por parte privada o dueños, no solamente deudas. Eso refleja una mayor flexibilidad y un menor nivel de patrimonio, o más conocida como ROE, indica cuánto dinero reciben los dueños por cada peso invertido. Es decir, en el año 2012 tiene el mayor índice en relación al sector. ¿Qué quiere decir esto? Estos índices es una buena señal para futuros inversionistas porque reciben un retorno sobre cada peso mayor al sector. Por otra parte tenemos el ROI, que es el retorno sobre la inversión, que mide, o sea, compara el beneficio o la utilidad obtenida sobre la inversión. Tenemos el margen bruto. ¿Qué es el margen bruto? El margen bruto es la contribución de cada peso de venta una vez descontado su costo. Es decir, si este índice va en aumento, significa que la empresa es más rentable. Por otra parte tenemos al apalancamiento, que mide el grado de eficiencia del uso de los endeudamientos. Es decir, si el apalancamiento va de una manera creciente, indica que las deudas de la empresa se están usando de una manera eficiente. Administrativamente, la empresa debe tener en cuenta su inventario, ya que entre el año 2012 y 2010 ha aumentado el valor en un 59%. Esto se puede inferir gracias al aumento de los competidores en la industria. Además, el costo se mantiene en aumento, ya que el inventario no puede ser vendido en su totalidad. Deben tomar una decisión expedita, ya que sus productos tienen vencimientos menores a un año. Y el almacenamiento posee un alto costo por las medidas sanitarias. Al tener poca capacidad de pago y bajo flujo respecto a sus deudas, la empresa debe armar medidas mucho más rápidas y mejorar la gestión de cobranza, y así disminuir el riesgo de no pago para reducir el nivel de endeudamiento. La gestión de crédito y cobranza indica que ha ido un aumento de la liquidez de su cartera, pero aún bajo el sector, que son 50 días. Actualmente se recupera cada peso a los 44 días, lo que indica que a la firma le cuesta menos recuperar el dinero invertido. Un mayor plazo indica que la empresa mantiene dinero invertido en el crédito, pero no observar que la eficiencia en el uso de los recursos provenientes del endeudamiento haya un aumento en consecuencia de ser utilizado de manera más eficiente, evidenciado por la razón de apalancamiento que está por sobre el índice del sector. En relación a la posición del banco en cuanto al otorgamiento de crédito, resulta evidente que con un sobreendeudamiento, pero a la vez siendo eficiente en el uso de los recursos, la firma se transforma en un sujeto de créditos, pero más Para concluir, después de haber revisado el análisis cuantitativo y el análisis cualitativo, donde observamos las principales razones financieras de liquidez y de endeudamiento, podemos observar que la empresa sí está sobreendeudada en cierto punto. También ahí tiene varias cosas positivas, como el periodo de promedio de cobro y el periodo promedio de inventario, que es menor que el sector. La empresa puede salir de sobreendeudamiento y presentar mejores índices al banco para tener futuros créditos si es que realiza sus gestiones de cobranza y otros índices de manera más eficiente. ¿Cómo puede lograr esta eficiencia? Contratando consultores expertos en finanzas o personas que le pueden ayudar a mejorar estos números.